Rogelio Frigerio, gracias por venir. Gracias Muy por amable. invitarme. Candidato a gobernador de Juntos por el Cambio en Entre Ríos. Sí, Juntos por Entre Ríos. Juntos por Entre Ríos. Bueno, a ver, acá hay dos divisiones, digamos, ¿no? Por un lado Larreta, por otro lado Macri, Bullrich. ¿Cómo van en Entre Ríos? ¿Me dejás hacer un comentario de lo que escuchamos todos recién de Capitanich? Yo creo que la más desilusionada de toda esta explicación es la madre de Cecilia, ¿no? En ningún momento habló del caso. Me imagino que la madre de Cecilia estaba pendiente de la conferencia de prensa para ver si había algún indicio desde el Estado, que tiene que ocuparse de estas cosas, y habló de que ganó una elección que evidentemente, como bien planteaste vos, la perdió. Habló de que él no tenía nada que ver, a pesar de que hace 12 largos años gobierna la provincia del Chaco. Y esto es el kirchnerismo, digo. El kirchnerismo que ha colonizado el Estado, que ha duplicado prácticamente la cantidad de empleados públicos a nivel nacional y provincial, pero que además ha creado una estructura del Estado paralela, parecida a la de Milagro Sala en Jujuy. Esto es muy parecido a lo de Milagro Sala en Jujuy. Es un Estado que, a pesar de que sea, no un Estado, un gasto público, empleados públicos que sean más que duplicado, además de eso, como no alcanzaba, crearon una organización paralela al Estado que le dieron recursos y poder que deviene en estas cosas, tanto en Jujuy como en el Chaco y en otros lugares también. En las provincias es muy patente, pero también hay un problema de la privatización de la asistencia social que también se dio en el gobierno de Macri. Es decir, el gobierno de Macri pasó... En el gobierno de Macri hubo una continuidad de eso. No, se multiplicó. Y hoy, había 400.000 planes sociales, terminaron casi 1 millón. Hoy hay 1,5 millones de planes sociales. Pero hoy vos vas a ver que ningún candidato de Juntos por el Cambio defiende esa posición. Pero ahí está el aprender de lo que pasó. El kirchnerismo gobierna el 75% de los últimos 20 años en la Argentina e insiste con estas prácticas. Si vos pasaste por el gobierno y te das cuenta que algo no funciona, tenés que plantearle a la sociedad algo distinto. Por eso hoy vemos que el jefe de gabinete de este gobierno, el peor gobierno para muchos de la historia, por lo menos de la democracia, y el ministro de Economía, la continuidad de este peor gobierno de la historia de la Argentina, no plantean nada distinto. Digo, si tienen 6 meses por delante, que muestren en estos 6 meses lo que le quieren plantear a la sociedad que va a ocurrir en los próximos 4 años. No es que por magia, como lo escuchaba decir el jefe de gabinete, a partir del 10 de diciembre la cosa va a mejorar. Y es mentira que la sociedad no va a tener que seguir esforzándose, pues yo lo escuchaba al jefe de gabinete. La sociedad se va a tener que seguir esforzando. Lo que tiene que hacer el próximo gobierno es lograr que ese esfuerzo ahora sí valga la pena. Bueno, porque la sociedad se viene esforzando desde hace muchísimos años sin que valga la pena. La sociedad o el sector privado van 5 años consecutivos de caída del salario real. Por eso te digo, el esfuerzo el salario informal cayó 40% en los últimos 5 años, últimos 2 de Macri y 3 años. Y el empleo privado no crece desde hace por lo menos una década. Eso es un problema serio de la Argentina. Pero lo que no podemos decirle a la sociedad es que vamos a solucionar esos problemas con las mismas recetas que nos llevaron a esta situación. Hoy la Argentina, vos hablabas de la inflación, bajará 6 décimas, 7 décimas, subirá 5 décimas. Es la inflación más alta del mundo. Superemos a Venezuela en la inflación. Entonces, ¿cómo el gobierno que nos llevó a esta situación, una inflación de casi 140% anualizada, va a plantear que mágicamente a partir del año que viene, con las mismas recetas, esto va a cambiar? Si queremos que las cosas cambien en la Argentina, tenés que hacer todo diametralmente opuesto a cómo se viene haciendo. A ver, ¿usted está con Bullrich o con Larreta? Yo estoy con Juntos por el Cambio. Yo creo que tenemos 2 candidatos que tienen muchas cosas para ofrecer, que han planteado muchas cosas distintas respecto a lo que nos tocó en nuestro gobierno, que han aprendido los dos, uno desde la visión del gobierno de la ciudad y Patricia conmigo participando en el gabinete, y que tienen experiencia, que tienen llegada a la gente. Es decir, ahí no tiene una definición, pero hay una discusión. Bueno, yo llevo en Entre Ríos a las 2 boletas y además hemos logrado que haya unidad en términos de la lista de diputados, porque yo creo profundamente que nos tenemos que poner de acuerdo los políticos, porque la gente está esperando de eso de nosotros. A mí me paran en la calle y me dice, decirle que no se peleen, decirle que no se peleen. Bueno, en Entre Ríos logramos tener una lista con los 2 candidatos a presidente y una única lista de candidatos a diputados nacionales. Hay una diferencia conceptual muy evidente. Yo digo, obviamente después del 13 de agosto, cualquiera sea el que gane, Patricia Bullrich o Larreta, me imagino que tratarán de atraer al otro, pues si no, no tienen chance en la elección en octubre, digamos, ¿no? De subirlo al carro. Pero hay una diferencia conceptual respecto a qué hacer a partir de diciembre.
Hoy Larreta dejó bien claro que él cree que hay que construir políticamente. Y dijo palabras más, palabras menos, que lo de Macri en el gobierno había sido una anécdota porque no construyó políticamente reformas que puedan ser consensuadas y perdurar en el tiempo. ¿Usted coincide con esa visión? Bueno, yo creo que lo hemos hablado más de una oportunidad. Por eso le pregunto, usted era el ministro del Interior de... Nosotros fuimos, el gobierno de Macri fue el gobierno más débil del último siglo de la Argentina. Teníamos 1/3 de los diputados y 1/5 de los senadores. Hicimos enormes esfuerzos, casi artesanales, te diría, para generar gobernabilidad y poder sacar muchas leyes. No alcanzó para las reformas estructurales que necesita la Argentina. Yo creo que tendríamos que haber ido a un esquema... Pero usted los conoce a todos estos gobernadores, a todos los conoce. Lo conoce a Capitaneche, lo conoce a Uñac, ha hablado con ellos muchísimas más veces de la que he hablado yo o cualquier otra persona por su rol de ministro de Interior. Es más, lo conoce aparte de la década del 90 también, cuando era secretario de Programación en el gobierno de Menem. Hay que construir, Juntos por el Cambio tiene que construir con parte del peronismo gobernabilidad después de diciembre. Bueno, yo creo que siempre hace falta construir gobernabilidad y tratar de tener las mayorías lo más amplias posibles para llevar a cabo estas reformas estructurales que además tienen que perdurar en el tiempo, cosa que en la Argentina siempre falla en ese tema. Por supuesto que hay sectores con los que no podés ni siquiera dialogar ya a esta altura, ¿no? Con los que nunca te vas a poner de acuerdo. Digo, el kirchnerismo, los funcionarios que plantean estas cosas, que no respetan la división de poderes, que no aprenden de los errores, que insisten con las mismas recetas que nos llevaron al fracaso. Es casi, te diría, una pérdida de tiempo. Pero hay un sector de la oposición que no necesariamente está incluido en Juntos por el Cambio, que yo creo que con el cual hay que hablar y hay que lograr esas mayorías amplias que necesita la Argentina. En el caso de Entre Ríos, nosotros logramos una coalición muy amplia. Tenemos 30 partidos, espacios políticos conformando Juntos por Entre Ríos, que vienen desde el liberalismo hasta el socialismo. ¿Sabes por qué? Pasando obviamente por el radicalismo, el PRO, el desarrollismo. Y Milei diría porque en realidad son socialistas, porque son todos socialistas, por eso ponen todo adentro. Porque yo creo que la Argentina está en una etapa preideológica. Cuando vos tenés 50% de pobres en un país, cuando el 60% de tu infancia o tu juventud está en la pobreza, las cosas que tenés que hacer no están vinculadas con la ideología, están vinculadas con el sentido común, o deberían estar vinculadas con el sentido común. La última de Javier Calvo. Sí, ¿a quién vas a votar el 13 de agosto para presidente? No, ¿sabes por qué no lo voy a decir? Porque me parece que lo que tenemos que mostrar desde Juntos por el Cambio, Juntos por Este Río en este caso, es precisamente en qué estamos de acuerdo, en qué coincidimos, no en qué nos diferenciamos. Nosotros, en las dos opciones que tenemos a presidente, tenemos los mismos valores y deberíamos tener también las mismas ideas. Y las diferencias deberían ser de matices o de formas o de esquemas de cómo administrar el poder. Pero la sociedad está esperando de nosotros una actitud de unidad. Es decir, lo que se viene es un desafío tremendamente complejo, quizá más complejo que el del 2015. Y tenemos que estar más unidos que antes. Y de nuevo, la gente me pide en la calle, por favor, decirle que no se peleen. Y yo creo que abonar precisamente a la diferenciación es abonar a algo que la gente no nos está pidiendo. La gente nos está pidiendo unidad, que cada uno vote al que quiera. Pero lo importante acá es tener una alternativa para la sociedad que sea creíble y que la gente entienda y tenga claro que después del 13 de agosto vamos a estar todos juntos tratando de conseguir esta transformación que necesita la Argentina. Frigerio, gracias. Muy amable como siempre.